Hola, hola, un gusto saludarte. Estamos comenzando un nuevo trimestre. Este año 2023 comenzamos con el segundo trimestre de la lección de la escuela sabática. Esta guía de estudio que nos ayuda a estudiar la palabra de Dios por temas y secciones importantes para nuestro conocimiento cristiano. En esta oportunidad vamos a comenzar estudiando el tema de los 3 mensajes cósmicos y vamos a mirar pues lo que es Apocalipsis capítulo 14, capítulo 12 y vamos a ir viendo los mensajes angelicales y cuál es la importancia de ellos en nuestro tiempo y también poder recordar lo que representa y significa la verdad presente y también el evangelio eterno. Esta semana vamos a comenzar y vamos a ver el primer tema que se titula Jesús gana, Satanás pierde. Y vamos a mirar que pues esta batalla entre Jesús y Satanás es una batalla que tiene muchos años, que comenzó ya hace mucho tiempo atrás y pues es una batalla que se instaura en cada uno de nosotros, en nuestra mente, y es allí donde nosotros tenemos que decidir si obedecer a Cristo o desobedecerlo a Él. Esto y más veremos a continuación en el repaso de la lección de la escuela sabática. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 1, estamos comenzando este trimestre. Como ya dijimos, la lección se titula Jesús gana, Satanás pierde. Y pues esta lección la vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección vamos a ver el origen del gran conflicto, dónde se originó. En segundo lugar vamos a ver la batalla continúa en la tierra. Y finalmente también en la tercera sección, como un subtítulo, veremos que Jesús finalmente ganará la batalla y Satanás será el perdedor. El texto para memorizar se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. La palabra de Dios dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a combatir al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este enojo que tiene el diablo es porque intentó destruir a Jesús, pero no pudo. Y como no pudo destruir a Jesús, entonces la única forma de hacerle daño a Jesucristo, a nuestro Dios, es atacando a sus hijos, puesto que Jesús ama a sus hijos y cuando ve a sus hijos sufrir, de alguna manera Jesús también sufre por nosotros. Muy bien, vamos a comenzar con la primera sección y esta primera sección es origen del gran conflicto y vamos a leer en la palabra de Dios lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 al versículo 9. Menciona lo siguiente, dice: entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando repasamos lo que dice la palabra de Dios en todo el capítulo 12 y en Ezequiel también, pues nos damos cuenta de que el diablo, Satanás, Lucifer, pues en él comenzó este origen de la maldad, el origen del pecado, que es un misterio, que no se sabe por qué exactamente ocurrió, porque él era un ser creado, perfecto, él era sin mancha, sin pecado, y pues se originó en su corazón la codicia, el egoísmo, el querer suplantar el trono de Dios, y entonces a partir de allí él comenzó a ir ángel por ángel, o por lo menos a
todos los seres celestiales, diciendo y atacando de que Dios no le dejaba a él pues tomar el trono, y porque Dios era egoísta, malo y un Dios punitivo. Entonces podemos darnos cuenta que esta batalla tuvo su origen en el cielo. Y Dios vez tras vez fue dándole oportunidades a Satanás, a Lucifer, para que se arrepintiera de esto que estaba pensando. Y sin embargo, en vez de arrepentirse, Satanás con más fuerza y con más estrategias atacaba a Dios, hasta que tuvo que ser echado del cielo el ángel Lucifer. Asimismo, recuerda que en el cielo ya hubo esta batalla y todos los ángeles supieron de esta batalla. Los ángeles sabían de que Dios Jesucristo ofrecía vida eterna, amor, libertad, libre albedrío. Y pues dentro de este libre albedrío, muchos ángeles decidieron creer en Lucifer. Y muchos ángeles también decidieron creer en Jesús. Y pues los que creyeron en Lucifer, pues terminaron siendo echados y dándose cuenta de que el diablo estaba equivocado, de que el diablo lo que estaba haciendo era engañar, era estafar, era hacer creer que él tenía la razón, y sin embargo pues no tenía la razón. Era alguien que, movido por su egoísmo, por su orgullo, por su pecado, quería ser más que Dios. Y pues el intento de suplantar el trono de Dios no se le dio. ¿Sabes? La Biblia dice que Cristo ganó la batalla. La Biblia nos muestra a nosotros quién va a ser finalmente el triunfador y quién es el perdedor. Hoy día tú lo sabes. Todos estamos inmersos en esta batalla cósmica, en esta batalla que se desarrolla a través de la historia y que comenzó en el cielo. Y entonces usted puede decidir de qué bando está. Si usted quiere estar del bando del perdedor, entonces siga a Lucifer y a sus enseñanzas. Y si usted quiere estar del bando del ganador, entonces siga a Jesucristo y lo que Él nos ofrece. Vamos a pasar a la segunda sección, y esta segunda sección pues le hemos titulado La batalla continúa en la tierra, porque precisamente pues la batalla continúa en la tierra ahora, porque Lucifer fue echado del cielo. Lucifer y todos los ángeles que decidieron creer en Lucifer fueron echados del cielo ahora para vivir aquí en la tierra. Y fue en la tierra en donde Lucifer comenzó o continuó con sus ataques y con su ideología, con su pensamiento, y nunca dio su brazo a torcer. Permíteme leer lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, versículo 4 al 6. Dice: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, hablando de Lucifer como un dragón que arrastró a los ángeles del cielo a la tierra. Y dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces, como dije, la batalla se trasladó a esta tierra, y en esta tierra pues Satanás engañó a Adán y a Eva. Ellos decidieron desobedecer a Dios, comieron del fruto, y entonces por lo tanto les correspondía la muerte eterna. Dios, Jesucristo, que ama tanto al ser humano, ideó el plan de salvación, y el plan de salvación era que su Hijo Jesús naciera en esta tierra sin pecado y viviese sin pecado, muriese sin pecado, para que usted y yo tengamos vida. Y sin embargo,
Satanás lo que quiso hacer es evitar que Jesús muera por nosotros, evitar que Jesús viva sin pecado. Él quiso hacer que Jesús peque para que nosotros sigamos destinados a la muerte eterna. Por eso es que Satanás atacó a Jesucristo cuando Él fue hombre, cuando Él nació en esta tierra. Por ejemplo, hay dos ataques muy directos y bien maniobrados por parte del diablo. El primer ataque fuerte del diablo hacia Jesús fue en su nacimiento, como dice la palabra de Dios. Herodes intentó matar a Jesús. Hubo gente que quería matarlo ahí con los soldados de Herodes, intentaron encontrarlo, mataron a muchos niños por culpa de eso. Pero no pudieron, no prevalecieron, porque los ángeles ayudaban a Jesucristo ahí con José y María para protegerlo a Él. El segundo ataque también cruel y bien duro fue cuando Jesús ya era un hombre y entonces Él decidió hacer su ayuno y su oración por 40 días y 40 noches. Entonces, este ayuno de Jesucristo pues fue un evento que el diablo lo aprovechó porque pensaba que como tenía hambre, él iba a caer en tentación. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo no cayó en tentación, al contrario, se fortaleció y contestó todas las veces al diablo: escrito está, escrito está, escrito está. Para darnos un ejemplo a nosotros de que las tentaciones también podemos vencerlas, sí, con la ayuda de Dios y también con lo que la palabra de Dios nos dice para poder contestar y salir victoriosos. Recuerda también lo siguiente: la palabra de Dios decía pues que el hijo varón representa a Jesús. Este hijo varón iba a reinar con vara de hierro, porque la vara representaba el trono, a un reino, y Jesucristo tendría un reino eterno, un reino que no pasaría. Él es el reino que va a prevalecer. Asimismo, la palabra de Dios dice que el diablo ataca a la mujer, pero la mujer huye al desierto, en donde es sustentada por Dios. Dios ya nos dio la victoria. La mujer representa a su iglesia, al pueblo de Cristo. Y el pueblo de Cristo somos todos nosotros que aceptamos y creemos a Jesús. Entonces, así como Jesús cuidó a la mujer en el desierto en el pasado, también cuida a nosotros. Entonces, hoy día no tenemos nada que temer. Si estamos con Cristo, estamos del lado del vencedor y Él va a proveer para todas las necesidades que nosotros tengamos. Ahora vamos a continuar y vamos a mirar también lo que la palabra de Dios menciona en Apocalipsis 12, versículo 10 y versículo 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es muy alentador poder saber de que el diablo fue echado. El diablo no tiene poder más sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice que los mártires, los vencedores, vencieron las tentaciones del diablo, sus acechanzas, sus acusaciones, por medio de la sangre del Cordero. Esto siempre tenemos que recordarlo. La victoria que nosotros tenemos no es por nuestros méritos, no es porque seamos inteligentes, no es porque seamos audaces. La victoria que el ser humano tiene, que el cristiano tiene, es únicamente por la sangre de Cristo Jesús. Y es así como funciona. Muchas veces nosotros como cristianos intentamos guardar los mandamientos al pie de la letra, que nos esforzamos por hacer esto, por hacer lo otro, por esto, lo otro, y nos olvidamos de nuestra comunión con Cristo Jesús. Nos olvidamos de lo más importante, que es amar a Cristo Jesús. Nos olvidamos de lo más importante, que es comulgar con Cristo, es caminar con Él, estar con Cristo Jesús, que Él vive en nuestra vida. Y a veces queremos solamente cumplir. Todo eso no va a suceder si nosotros no nos aprendemos que la victoria es por medio de la sangre del Cordero.
Y eso se hace efectivo si nosotros realmente vivimos una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y tener una vida victoriosa en Cristo Jesús es recordar que Jesús me da la victoria. Es recordar que por medio de Él yo puedo vencer. Es recordar que tengo que amar a Cristo, que Cristo tiene que vivir en mi corazón, vivir en mí, caminar con Él, estar con Cristo Jesús. Y entonces lo otro será la consecuencia de mi relación y mi comunión con Dios. Como consecuencia, estaré guardando los mandamientos de Dios, viviendo una vida fructífera, siendo obediente a sus mandamientos, siendo un cristiano que ama y obedece a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pasar ahora a la tercera sección de este estudio, y la tercera sección lo hemos titulado también como el tema general, que Jesucristo finalmente gana y Satanás es realmente un perdedor. La palabra de Dios menciona en Apocalipsis 12:6 lo siguiente, dice así la palabra de Dios, dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Como ya dijimos, pues la mujer representa la iglesia de Cristo. Todos los cristianos que aman y obedecen a la voz de Dios. Dice que la mujer huyó al desierto, un lugar en donde es sustentada por Dios. Saben, la historia nos dice que desde el 538 hasta el 1798, en la Edad Media, sucedieron estos 1260 días, que cuando aplicamos el método de interpretación día por año, encontrados en la Biblia, en lo que es Números 14:34, pues entendemos que estos 1260 días equivalen a 1260 años, porque la palabra de Dios dice: día por año te lo he dado. Y en el pasado Jesús dijo eso, y creemos nosotros que un día profético equivale a un año. Entonces esos 1260 días equivalen a 1260 años. Y si contamos en las profecías por la orden, entonces aquí de la palabra de Dios, creemos que es desde el 538 a 1798 que se dio este tiempo. En este tiempo es conocido como el periodo del oscurantismo, porque en la Edad Media los cristianos fueron perseguidos, los cristianos fueron presos, encarcelados, los cristianos fueron, algunos de ellos, quemados vivos. La Biblia ya no tenía acceso directo porque solamente tenían algunas personas selectas, especiales. Los demás no podían leer la palabra de Dios, estaba prohibida. Entonces fue un periodo difícil para el cristianismo, porque los cristianos fueron perseguidos, atacados, muchos de ellos pues ahorcados o quemados vivos, como dije hace un momento. Pero en medio de esta tribulación, la palabra de Dios menciona que la mujer fue llevada al desierto para ser sustentada, porque el diablo ciertamente la persiguió hasta más no poder, pero Cristo cuidó a su iglesia. Y menciona la palabra de Dios de que imagina si el diablo hubiera matado a todos los cristianos. No hubiera existido nadie. Pero gracias a Dios, que Dios cuidó a su pueblo, que sí, murieron muchos mártires, muchos cristianos murieron, pero hubieron unos pocos que Cristo fue preservando, para que usted y yo hoy día sepamos quién es Jesús. Usted y yo hoy día podamos conocer lo que dice la palabra de Dios, porque fue gracias a los mártires, a los cristianos del pasado, que todavía hoy día sigue existiendo las iglesias, sigue existiendo el cristianismo. Claro, por supuesto, Dios es el que ha preservado a sus hijos, pero también hubieron hombres valientes y fieles que no dijeron no a la muerte por amor a Cristo Jesús. Prefirieron morir antes que ser infieles a la palabra de Dios. Finalmente, en esta última sección, pues quiero hacerte recordar que así como hubieron mártires en el pasado que no se vendieron
y no dieron su brazo a torcer por amor a Cristo, porque fueron fieles a la palabra de Dios. En el tiempo que estamos viviendo ahora, en el tiempo del fin que estamos viviendo ya, también menciona la palabra de Dios que habrá personas fieles que son llamadas remanente, pequeño, un grupo de personas que no se dejarán comprar ni vender porque serán fieles a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el remanente, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este remanente fiel de este tiempo y del tiempo del fin que se va a vivir, pues tiene un ingrediente especial, tiene características especiales. Guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos completos, no 9, 10, y tienen también el testimonio de Cristo Jesús. Este testimonio de Cristo Jesús son todos los hechos de Cristo, es un ministerio de Cristo, lo que Cristo ha hecho en esta tierra, lo que Jesús hizo con sus milagros, la resurrección de Cristo, lo que Cristo enseñó, comenzando desde Moisés hasta él mismo. Ahora, yo quiero poder reflexionar contigo. Va a llegar un tiempo en donde dice la palabra de Dios que va a haber decreto en donde los cristianos no van a poder trabajar libremente, no van a poder congregarse libremente, en donde va a ser los cristianos obligados a guardar un día de la semana, que es el día domingo. Va a llegar un día en donde los cristianos pues van a ser perseguidos una vez más. Y cuando usted no pueda comprar ni vender porque es cristiano del séptimo día, entonces allí su fe va a ser probada. Porque si usted no puede hoy día comprar luz, no puede comprar alimentos de primera necesidad, ¿cómo va a vivir? ¿Qué va a hacer usted en esos momentos? Entonces va a ser momentos difíciles de crisis, pero va a ser en ese momento en donde se va a probar si usted realmente es fiel al que ya venció, o usted se deja amilanar y por preservar su vida pasajera, temporal, decide obedecer a Satanás y a sus ángeles. ¿Cuál es su decisión de usted? Usted va a tener que decidir en este tiempo ya. Hacia el futuro va a tener que decidir si está con Cristo y realmente está dispuesto a pasar todas estas cosas, o simplemente usted decide preservar su vida temporal y disfrutar los deleites de esta tierra y no seguir a Cristo Jesús. Estamos ya llegando a la parte final y antes de entrar a las aplicaciones del estudio de hoy, yo quisiera recordar de lo siguiente. En el pasado, la batalla entre el bien y el mal, esta batalla entre Dios y Satanás, fue una batalla real, una batalla no espiritual. Fue una batalla espiritual, sí, pero también fue física, o sea, una batalla palpable. En el presente y el futuro también será igual, una batalla física, palpable, real, pero también espiritual. Hoy en día usted puede sentir de que hay una lucha en su mente. En su mente hay una lucha. Muchas veces hay luchas en su cerebro porque usted quiere hacer el bien, y hay veces también que el mal se apodera de usted y usted, en vez de hacer el bien, hace lo malo. Eso mismo va a pasar en el tiempo del fin. El diablo intentará que tú prefieras vivir los deleites de esta tierra, y Jesús, por otro lado, te estará llamando y diciéndote: hijo, aguanta un poco más porque ya llego a darte vida eterna. Aguanta un poco más, sé fiel a mí. Entonces, esa batalla en la mente del ser humano se va a ver cada vez más fuerte y más fuerte. Entonces es allí donde usted tendrá que decidir. O decidir por Cristo o decidir por el enemigo, que es el diablo. Muy bien, hemos llegado a la parte final y quisiera dar 2 aplicaciones para terminar con el resumen de la lección de esta semana. En primer lugar, Cristo nunca ha perdido una batalla con Satanás. Siempre el diablo lo tentó
hizo de todo porque él peque, pero Cristo nunca pecó. Y así será en el tiempo del fin. Jesucristo saldrá victorioso y su pueblo de Jesucristo también será victorioso. Así que tú decides de qué lado ponerte. Si te pones del lado de los victoriosos o te pones del lado de los perdedores. En segundo lugar, cualesquiera que sean las pruebas que enfrentemos en esta vida, Dios está allí y estará allí para darte la victoria. Así que si tú quieres la victoria, Cristo nunca te prometió que no pasarías pruebas, ni tentaciones, ni dificultades en esta vida. Lo que sí prometió es que iba a estar contigo en todos los momentos cruciales que te toque pasar. Y además, no solamente estar contigo acompañándote, sino que también te prometió darte la victoria. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque conocemos que hay una batalla entre el bien y el mal. Y lo mejor de esto, Señor, es que conocemos que tú eres el vencedor. Y permite que nosotros nos pongamos de tu lado para así también poder ser vencedores como tú ya lo eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llegado a la parte final, apreciado amigo, amiga. Queremos invitarte a que te sumes al canal porque estamos ya comentando la lección varios meses y queremos también que puedas compartir con tus demás familiares, puedas suscribirte y dejar si tienes algún pedido especial de oración para orar por ti. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.